Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya estamos aquí en otra nueva transmisión. Bueno, vamos a compartir nuestro video con la gente del grupo. Recuerden que nosotros tenemos un grupo en WhatsApp, en donde compartimos todas las clases y ahí también charlamos y entonces si se quieren unir, por favor escriban al privado de acá del Facebook de Academia Maktaba. Con eso nosotros les damos los datos para poderlos agregar, inshallah. ¿Listo? Entonces, salam aleikum, hermana Olga. Un placer tenerla aquí. Vamos a ver cuánto nos toma este tema. Este tema ya es el último de la serie. Y vamos a ver si lo podemos hacer en 2 o 3 clases. En una no se alcanza. Eso sí, ya lo tenemos claro. Entonces, Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre del más clemente, el misericordioso, alabado sea Allah, que su paz y sus bendiciones sean con su último profeta y mensajero Muhammad, su familia, sus compañeros y todo aquel que le siga de manera correcta hasta el día del juicio final. Amén. Empezamos. Vamos a hablar hoy de cultura y religión. Para esto, la mayoría ya me conocen, pero los que no, yo les cuento, soy antropóloga, graduada de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, hablar de cultura para mí es fascinante, es absolutamente delicioso, me lo disfruto muchísimo. Entonces, va a bajar un poquito la cámara que está como muy pegada a mí. Entonces, vamos a hablar un poquito de este tema. Para empezar, necesitamos hablar unas cosas digamos, generales sobre qué se entiende como cultura, y además de eso vamos a entender cómo se entiende la cultura en el Islam y procedemos a unirla con el tema del Tawhid. David Rubi, David, saludar, dice él. Salam aleikum, David. Entonces vamos a empezar con qué se entiende como cultura. La cultura se entiende como las reglas históricas con las que un grupo social se identifica y que incluyen el comportamiento grupal, el comportamiento individual, las creencias, los valores las creencias y se define a través de los valores. Es una definición muy general, ¿verdad? Realmente, cuando uno habla de cultura, estamos hablando específicamente de un grupo social que comparte ciertos comportamientos. Por eso, digamos que es muy difícil hoy en día definir lo que se conoce como la cultura occidental o lo que es occidental, porque digamos que en el pasado, cada país occidental, digamos, hablemos de Francia, hablemos de países europeos, Francia tenía una cultura, España tenía una cultura, Inglaterra tenía una cultura. Cuando ellos colonizaron los países que colonizaron, por ejemplo, en el caso de América Latina, que fue España y Brasil, España y Portugal principalmente, transmitieron su cultura a la nuestra, ¿verdad? Pero ahí se produjo algo que se llama el sincretismo cultural. Como nuestras tierras no es que estuvieran vacías, sino que ya estaban habitadas, entonces se produce el sincretismo, que es cuando una cultura llega con otra. A diferencia de otros procesos colonizadores, lo que sucedió fue que la cultura, en este caso española y portuguesa, que estamos poniendo el ejemplo, se fusionó con la cultura amerindia que existía en ese momento y se formó lo que se conoce como la cultura latina. Sin embargo, la cultura latina es parte de la cultura occidental. Entonces, hoy en día, la dificultad de definir lo que es occidental es porque, por ejemplo, los latinos somos occidentales, los que somos citadinos, los que somos pueblerinos, los que no pertenecemos a grupos como étnicos o afros o rom, ¿verdad? Nos definimos como occidentales, pero somos muy distintos, por ejemplo, de los estadounidenses o de los canadienses, que también son occidentales, o de los franceses, que también son occidentales. Entonces, incluso en Europa, todos son occidentales, pero digamos que cada cultura es diferente dentro de ellos mismos. Entonces, la cultura occidental es una gran cultura que se ha ido expandiendo a través de procesos principalmente de colonización hacia el mundo, y que eso ha dado procesos diferentes en cada proceso colonizador. Entonces, por ejemplo, en América, como ya les expliqué, se pasó en América Latina. Sucedió el sincretismo, mientras que, por ejemplo, en América del Norte no sucedió así. En América del Norte, el proceso de colonización separó completamente la cultura indígena de la cultura americana,
de la cultura occidental, además cristiana, porque nosotros tenemos una cultura más católica en América Latina, y eso hizo que lo que es lo afro y lo amerindio se mantuviera, digamos, en una línea muy clara, mientras que el occidental se mantiene en una línea muy clara, y no, aunque sí hay procesos de sincretismo, en especial en la cultura afro, no son tan fuertes como en Latinoamérica, y más bien se mantuvo una diferenciación en cada uno. Wa alaikum salam, hermana Nadia. Entonces, esto, por ejemplo, para ponerles dos ejemplos de cómo ha sucedido la colonización de distintas maneras. En los países del norte de África, por ejemplo, la colonización europea que se dio a los países del norte de África dio como resultado la imposición del conocimiento de la cultura sobre los otros países, y no se dio un sincretismo, sino que se dio una oposición. Y además de eso, digamos que se manejó lo que se conoce como el soft power, el poder suave, que se podría traducir, y es que la colonización dejó muchas muestras en los colonizados a través de procesos mentales, a través de procesos de alienación de su propio lenguaje o inclusive de negación de sus raíces. Entonces esto se conoce como el soft power, porque la gente, digamos, en estos países muchas veces anhela los tiempos de la colonización diciendo que fueron los mejores tiempos. Entonces, estos manejos, digamos, de soft power hacen que se mantengan ciertos procesos colonizadores que, digamos, nosotros ya definitivamente no tenemos en América Latina. Entonces, esto es como un resumen de por qué la cultura occidental es tan difícil. Entonces, nosotros tenemos una cultura occidental que es como una gran cultura que enmarca pequeñas culturas dentro de ellas que además hacen procesos unos con otros. Entonces, es como un pulpo, por decirlo de esa manera. ¿Por qué nos interesa el tema de la cultura occidental? Bueno, pues porque somos occidentales. Eso lo voy a tomar más adelante cuando hablemos esto de que es que no hay que ser occidental para ser musulmán. Lo vamos a retomar, entonces ténganlo por ahí muy en cuenta. Entonces, la cultura tiene nosotros lo llamamos como el triángulo soporte, que se habla que son las instituciones, la religión, el gobierno y la organización social. Entonces, la religión está en una parte, el gobierno o el sistema de gobierno está en otro, y en la punta está la organización social. Este triángulo determina muchas de las cosas como se van a conocer en, digamos, la cultura que se está analizando. La religión puede ser una religión prescrita, como es, digamos, la religión católica, o puede ser una religión, digamos, más como un camino de vida, como lo es el Islam. El sistema de gobierno puede ser democracia, tiranía, un sistema de gobierno tribal, un sistema tiránico, el que a ustedes se les ocurra. Y cuando hablamos de instituciones sociales, hablamos en especial de la escuela o de las formas de aprendizaje que se dan entre los grupos sociales. ¿Por qué la escuela? Porque la escuela o la forma de aprendizaje es como se cultiva o se transmite de una generación a la siguiente las formas culturales que ya hemos visto, digamos que ya hemos nombrado antes, como son las creencias, las formas de asociación o las formas de trato entre los individuos de la sociedad, y por supuesto los modales. Entonces, la escuela es uno de los principales componentes de reproducción social. ¿Listo? Teniendo en cuenta todo esto, que no es poquito, créanme, yo lo digo muy rápido, pero es muchísimo. Teniendo en cuenta todo esto, entonces vamos a analizar qué pasa con el Islam. Entonces, lo primero que hay que decir del Islam es que el Islam es una religión que ya está completa. Si hay personas o hay discursos en donde nos dicen que el Islam necesita ser completado. Y esto tiene que ver mucho con el asunto cultural, ¿no? Entonces vamos a analizar varios casos. Entonces, primero, nos dicen la religión está obsoleta y hay que modernizarla. Hay que cambiar la religión para bien de todos, ¿sí? Entonces hay que modernizar la religión. Esto no es correcto porque la religión es completa, pertenece a todo grupo social, pertenece a todo tiempo. Entonces, cuando nosotros decimos, no es que la religión ya, digamos, ciertas normas de fiqh ya están obsoletas y lo que pasa es que eso era para esos tiempos y ahora en estos tiempos es distinto, lo que pasa es que no estamos reconociendo las diferentes realidades sociales de los grupos humanos. El Islam, al ser una revelación pluricultural para todas las culturas, es necesario que tenga reglas pensadas para
todos los momentos de las culturas humanas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos con el discurso de que la religión está obsoleta, o cuando escuchamos esos discursos, es porque estamos hablando desde el etnocentrismo, que ya lo vimos en clases pasadas. Y eso significa que estamos, de alguna manera, desestimando los aportes que puede hacer el Islam a otras culturas humanas. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la religión, en nuestro caso el Islam, tiene dos vertientes muy grandes. Uno es la creencia, que es la akida, y el otro lado es el fiqh, ¿verdad? Que es la jurisprudencia. La jurisprudencia es la que se actualiza, la jurisprudencia es la que cada vez se está modernizando y es la que se encarga de mantener al día la religión. Pero la akida se mantiene incolume. La akida, que entre la akida o la creencia está el tawhid, debe mantenerse tal cual como fue revelado. Entonces, les voy a poner un ejemplo simplísimo. Antes los viajes en barco no eran comunes. Cuando empezaron los viajes en barco, pues empezaron toda una serie de preguntas sobre cómo rezar, si se podía rezar en un barco, cómo rezar, por ejemplo, cuando no sabemos dónde está el sol, si estamos en alguno de los polos, que fue una de las excursiones en barco, digamos, que participaron musulmanes, se hacían estas preguntas. Entonces, los sabios del fiqh son los encargados de responder eso, ¿verdad? De decir, sí, es que se puede rezar para el oriente, se puede rezar, o si no tenemos sol, ¿para dónde rezamos? Ese tipo de cosas. Entonces, modernizan el fiqh o la jurisprudencia a las necesidades del viaje en barco. Luego sucedió el viaje en avión, ¿verdad? Entonces, lo mismo, por ejemplo, una cosa complicadísima que con el ayuno es para las personas que viajan en avión y que pasan por diferentes usos horarios. Entonces, no saben si tienen que romper el ayuno con la hora de donde empezaron el ayuno o si tienen que romper el ayuno con la hora de donde llegan del viaje, ¿verdad? Ven que es complicado. Y, por ejemplo, a personas que siempre están viajando como pilotos, entonces tienen que saber con qué país está su ayuno, porque puede pasar que lleguen a un país que todavía están horas de sol, pero ellos ya llevan 12 horas de ayuno y faltan todavía 10 horas en el país al que llegaron, o puede ser que salieron de noche y llegaron a un país de noche, entonces se les perdió un día, cosas por el estilo. Entonces el fiqh se encarga de responder esas preguntas. Y ahora que tenemos un astronauta musulmán, para los que no saben, tenemos un astronauta musulmán. Entonces, por ejemplo, lo primero que digo fue, ¿y hacia dónde rezo? Si estoy en el espacio exterior, ya ni siquiera se trata de ver el sol o no, ¿hacia dónde rezo? Entonces, la respuesta, se reunieron los sabios y tal vez sepas cuál es la respuesta, es pues rece hacia dónde está la tierra, porque hacia dónde está la tierra está la Meca. ¿Ven? Entonces, este ejemplo con los medios de transporte quería dárselos porque es muy, muy, muy útil para que ustedes vean cómo se modernizan las respuestas de fiqh, pero la creencia sigue siendo la misma. Estamos haciendo preguntas sobre el ayuno de Ramadán, que es uno de los pilares, sobre la oración, que es uno de los pilares, es decir, no estamos cambiando nuestra creencia. Hay otra forma de decir que la religión no está completa y es decir que el profeta olvidó cosas o que se guardó algo para sí mismo. Entonces hay personas que dicen, no, es que faltó un pedacito de la revelación, o el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam en sus últimos años estaba tan débil que no pudo dar, digamos, la información que le había llegado. Eso no es cierto. La religión está completa y en el Corán mismo lo dice, hoy te hemos completado la religión. Entonces, cuando dice esto en el Corán, es muy importante para que ustedes entiendan que la religión en la creencia está absolutamente completa. Esa aleya está en la mesa servida, que es la 5, la aleya número 3 específica. La aleya es bastante larga, pero el pedacito que nos interesa acá dice, hoy les he perfeccionado su forma de oración, he completado mi gracia sobre ustedes y he dispuesto que el Islam sea su religión. En esta aya lo que nos está diciendo es que nuestra religión está completa y cualquier argumento de que el profeta olvidó un pedazo, de que se le olvidó lo de aquí, que estaba muy viejo y no lo dijo, que se lo guardó por temores y cosas por el estilo, no es correcta, y en esta área específica digamos que se rechaza cualquier cosa de esto. Lo que pasa es que, claro, hay personas que dicen es que el profeta no era infalible. Claro, no lo era precisamente porque era un ser humano y como tal necesitaba tener falencias. Y digo necesitaba porque es que esto es una de las grandes enseñanzas de la Sunna. Al tener falencias, nosotros también aprendemos de sus errores. Hay un hadiz que me gusta mucho, que es el hadiz de las palmeras, lo he tomado en otras clases, vuelvo y lo cuento acá, es que el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam una vez llegó,
vio a unos hombres, a Medina, vio a los hombres subidos en las palmeras y les dijo, ¿qué hacen? Entonces les respondieron, estamos polinizando las palmeras. Él les dijo, no, déjenlas, que las cosas de Alá producen lo que Alá quiere. Entonces, pues el profeta era el profeta y se bajaron todos y no polinizaron más. Y entonces, cuando llegó el Ramadán, había muy poquitos dátiles. Pues había poquitos dátiles en comparación con Ramadanes anteriores. El profeta, pues, sallallahu alaihi wasallam preguntó, ¿por qué la escasez? Y él dijo, pues, como no se polinizaron las palmeras, dieron poquitos dátiles. Entonces, el profeta dice, en asuntos de religión, obedezcan, pero en lo demás, soy solo un ser humano, reconociendo que él había dado una orden, en este caso, de que los hombres se bajaran de las palmeras sin conocer las consecuencias, sin saber que, digamos, eso era lo normal en el caso de la cosecha de palmeras, y también sin tener en cuenta que él no tenía mucho conocimiento sobre el asunto de las palmeras y la producción de dátiles. Entonces, esto es una cosa muy bonita porque él dice, en asuntos de religión, obedézcanme, pero en lo demás soy un ser humano. Es decir, en asuntos de religión, el profeta sallallahu alaihi wasallam tiene una infalibilidad. Es decir, todo lo que le fue revelado, todo lo que le fue dado, fue infalible en el asunto de transmitir el mensaje. Y eso es una de las características de los profetas, de todos, ¿sí? Pero en los asuntos humanos, era precisamente humano, y como tal tuvo errores de los cuales nosotros podemos aprender. Entonces, la falibilidad del profeta en asuntos humanos no es una excusa para decir que la religión está incompleta. Entonces, si nosotros empezamos a modernizar nuestra religión, eso es una cosa de nunca acabar, porque el ser humano siempre está cambiando. Si el día de mañana cayera lo que se conoce como la cultura occidental, ¿cierto? Igual otros grupos humanos empezarían de nuevo a cambiar, y tengan en cuenta que los musulmanes somos de todas las razas y todas las nacionalidades. Entonces ustedes de pronto pueden pensar, no, es que nosotros ya llegamos a las estrellas, ya llegamos a las lunas, y etcétera. Pero es que no es así. Hay muchos grupos humanos que están tomando otras direcciones de progreso y son válidas. Entonces, si nosotros tuviéramos que modernizar la religión o cambiarla o actualizarla o alguno de estos discursos, significaría que todo el tiempo tendríamos que estarlo haciendo, y significaría que se dividiría. Porque no es lo mismo la modernización que necesita un musulmán viviendo en minoría islámica en un país occidental que un musulmán viviendo en un país de mayoría islámica, en un país de mayoría islámica, un musulmán viviendo, por ejemplo, en China, que un musulmán viviendo en Indonesia, un musulmán africano. Entonces, cada uno empezaría a modernizar la religión a su gusto, y eso quebrantaría una de las bases más importantes que existe hoy en el Islam, que es la umma musulmana. Entonces, todo este cuento de la religión está completa, ¿es para qué? Primero, para que entendamos que la religión está completa, ¿cierto? Que no necesita ningún cambio ni ninguna transformación. Que sí hay una modernización intrínseca en la religión, sí la hay. No es cierto que nuestra religión es la misma que hace 1400 años, eso es un discurso falaz. Lo que sí es lo mismo es nuestra creencia, pero la religión ha cambiado, porque ha cambiado sus formas de fiqh, las formas jurídicas, ¿verdad? En especial, lo que tiene que ver con las relaciones unos con otros. Entonces, miren que si nos volvemos a la definición que di sobre cultura, al cambiar las relaciones que tenemos unos con otros a través del cambio del fiqh, a través de la modernización del fiqh, también la cultura islámica cambia. La cultura islámica no es estática. Entonces, vamos a ver, ahí está, tenemos el triángulo de la cultura, ¿verdad? Que era la institución, se me olvidó, perdón, es el ayuno. Tenemos la religión o la creencia, el sistema de gobierno y las instituciones sociales, entre las cuales contamos la escuela. Entonces, la religión o la creencia en el Islam no cambia. La akida es igual, ¿cierto? Entonces, en esa puntica del triángulo cultural, el Islam siempre va a ser lo mismo, ¿cierto? Tenemos la forma de gobierno. La forma de gobierno islámica es el califato. El califato no lo tenemos hoy en día, ¿sí? O sea, a pesar de que existan países que son de mayoría islámica o se dicen musulmanes, países islámicos, lo que pasa es que la forma de gobierno que ostentan, sea una dictadura, sea una democracia, sea una monarquía, no es islámica. La única forma de gobierno islámica que existe es el califato. En esa medida tienen que ver algo interesante que ha pasado, y es que el califato estuvo durante todo el tiempo, el califato islámico, ¿verdad? Se acabó con el Imperio Otomano, que ya inclusive no se definía como califato, sino como imperio,
y aún así después hemos seguido siendo musulmanes. O sea, el Islam no se acabó. Entonces, esto quiere decir que el sistema de gobierno islámico que está establecido, que es el califato, puede estar presente o no para que se dé una cultura islámica, lo cual a nivel antropológico es súper interesante porque por lo regular cuando cae el sistema de gobierno cae el grupo social. A nosotros no nos sucedió eso. Y tenemos las instituciones sociales. Las instituciones sociales en el Islam tienen que ver con la educación, con las madrazas, con las mezquitas, sobre todo. Y ya que no tenemos clero, en especial con lo que se configura como hoy en día como las ONGs o instituciones no gubernamentales islámicas. Vamos a hablar de la educación. La educación en el Islam no ha sido, digamos, de una sola manera. En el Corán, que es algo muy bello, se resumen las dos formas de aprendizaje. ¿Cuáles son las dos formas de aprendizaje de la humanidad? Leer y transmisión oral. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros vemos que en el Corán está resumido todo lo que significa leer y aprender por tradición oral, que es recitar, podemos ver que el Islam comprende la cultura islámica tal como está pensada. Acuérdense que esta es la Sura 96 en el capítulo 1, que es la primera ley que se le revela el verbo ikra, ya lo hemos estudiado en las clases anteriores. Entonces, al resumir las dos formas de aprendizaje universal, significa que el Islam tiene una forma o unos sistemas de organizaciones y estructuras sociales que son supraculturales. ¿Qué quiere decir supracultural? Que cuando hay una institución social, el Islam puede sobreponerse para mejorarla, ¿sí? No para empañarla o no para desestimarla, sino para mejorarla. Al tener como Ikra, la lee y recita, como las dos formas fundamentales de aprendizaje del ser humano, significa que la cultura islámica es perfectamente adaptable a cualquier sistema social. Entonces esto es muy interesante porque miren, el triángulo que los antropólogos montamos, que es la creencia, el sistema de gobierno, en las organizaciones sociales, que se supone que es inamovible, en el Islam cambia. La creencia se mantiene incolume, ¿cierto? El sistema de gobierno no es flexible, es decir, no se cambia, pero no es necesario para que exista una UMA, es decir, que esta puntica del triángulo ya se puede eliminar y nos quedan las instituciones sociales. Y las instituciones sociales no se pueden eliminar porque son la base de la sociedad, pero sí en el Islam nos dice que se pueden adaptar. Entonces tenemos un triángulo que el Islam rompe para lograr ser multicultural, para lograr ser universal para todo el tiempo y todo lugar. Entonces vean cómo es de interesante que de alguna manera el Islam nos está diciendo todo está pensado para que la sunna sea aplicable a cualquier momento y a cualquier lugar. La universalidad del Islam hace que nosotros podamos ser musulmanes en cualquier cultura. ¿Listo? Entonces ya tenemos una breve definición de cultura, tenemos una breve definición o una breve visión, perdón, de cómo la cultura islámica está interaccionando con otras culturas, y ahora vamos a hablar un poquito de lo que significa específicamente la cultura islámica. Entonces, lo primero que hay que decir es, en la ibada, en la adoración, esto es una máxima que quiero que se la aprendan para el resto de clases o la tengan muy presente, en la adoración, en la ibada, todo está prohibido excepto lo permitido. En lo que es cultural, todo está permitido, lo dije al revés, perdón, otra vez vamos a empezar. La máxima es, en la ibada todo está prohibido excepto lo permitido. En lo cultural es, todo está permitido excepto lo prohibido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En todos los actos de adoración, todo lo que tenga que ver con la akida, con la creencia en el Islam, todo absolutamente está prohibido, excepto lo que ya sabemos que está permitido. ¿Y cómo sabemos que es lo permitido? A través de la sunna y del Corán. Entonces, ¿cómo rezar? Entonces, a pesar de que los musulmanes somos de todas las razas y todas las nacionalidades, todos los musulmanes rezamos igual. ¿Por qué lo hacemos? Porque en la ibada, en la oración, el salat, la oración es un acto de adoración, la oración como acto de adoración está prescrita de una manera específica y fue transmitida por el ángel Jibril al profeta
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y el profeta Muhammad nos la heredó a nosotros a través de su sunna. Entonces, todo musulmán, a pesar de las diferencias de lenguaje, de cultura, de trato, de sistemas familiares, de cómo se casen, etcétera, 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 sabe cómo rezar y lo hace como indica la sunna. ¿Por qué? Porque rezar es un acto de adoración. Vamos a otro ejemplo, el ayuno de Ramadán. Todos los musulmanes ayunamos igual, ¿cierto? Entonces todos los musulmanes sabemos que antes del fajr tenemos que hacer el suhur, rompemos el ayuno cuando llega el maghrib, tenemos que hacer tarawih, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces en esta época los no musulmanes se asombran, es algo que nosotros a veces no vemos, los no musulmanes se asombran porque dicen, pero es que todos los musulmanes son distintos y todos están haciendo lo mismo, porque es una época de adoración que no permite modificaciones, ¿verdad? Porque todo está prohibido excepto lo permitido. Ahora, vamos a lo cultural, que es exactamente lo contrario. Todo está permitido excepto lo prohibido. Entonces, ¿qué está prohibido? Por ejemplo, un ejemplo simple. Les pregunto a ustedes que están ahí online, ¿qué está prohibido comer para los musulmanes? Entonces, yo sé que me van a decir cerdo. ¿Qué más está prohibido comer para los musulmanes? Es una pregunta que siempre nos hacen, ¿no? Además, cerdo, ¿qué más? Me escribieron cosas cocinadas con alcohol. Ajá, cualquier cosa que esté cocinada con alcohol no la podemos consumir. Ya llevamos 2. ¿Qué otra cosa está prohibido consumir? ¿Quién me dice? ¿Qué más está prohibido consumir? Ah, sí. Eso de los animales dejémoslo para después, Ana María, porque hay un debate largo en el que no me puedo meter ahorita. Animales muertos por causas naturales, sí, o sea, por ejemplo, animales rodados o que, no sé, los electrocuta un rayo o algo así, también no podemos consumir este tipo de animales. Cualquier cosa cocinada con sangre, sí, cualquier cosa que contenga sangre no la podemos consumir. Bueno, hay otras, pero dejémoslas en esos 4 mientras tanto. Sangre de cualquier animal, muy bien, sí, señora María. Entonces, estas son reglas generales que están prohibidas. Entonces, ¿qué puedo comer? Todo lo demás. Entonces, nosotros como musulmanes no tenemos que andar preguntando, ¿puedo comer lentejas? ¿Puedo comer habichuelas? ¿Puedo comer frijoles? ¿Puedo comer arroz? No, todo está permitido. Si los frijoles no tienen cerdo, se los puede comer. Si tienen cerdo, no se los puede comer porque es una prohibición clara. Entonces, todo está prohibido excepto, todo está permitido excepto lo prohibido. Entonces, digamos, con la variedad de comida que tenemos en el mundo, ¿verdad? Sería muy cansón nosotros para nosotros estar mirando una uchuva y decir, ¿me la puedo comer o no me la puedo? Tengo que preguntarle a un chef si me puedo comer la uchuva. Es que tengo que mirar si me puedo comer los rábanos. Por ejemplo, aquí, que es una cosa que se da solamente en la parte de Boyacá de Colombia, ni siquiera es en todo Colombia, sino en una parte muy específica que son los cubios y las ibias. Son 2 frutos de la tierra bastante específicos de las tierras de Boyacá. Entonces, usted simplemente sabe que usted se los puede comer porque no están prohibidos. Nacen de la tierra igual que la papa, entonces la papa se puede consumir, por tanto los cubios se pueden consumir, así a usted no le gusta, se los puede comer. Entonces el asunto es que para nuestra cultura, para nuestros asuntos, sí. Ana María dice, pero hay gente que se la pasa en esos, preguntando todo lo comestible, sí, hay gente que exagera, pero por eso es que tenemos que aprendernos esta máxima. Entonces, empezamos a nosotros culturalmente a saber reglas que nos permiten vivir nuestra vida. Entonces, pongamos que hoy, claro, hoy en día usted está a un WhatsApp de distancia del sheikh para preguntarle, ¿puedo comerme una ibia? Y entonces, pues el sheikh además ni tiene idea qué es una ibia y le tiene que preguntar, ¿qué es eso? Y él, no, una cosita rojita que se da en Boyacá y con el cual se hace esto y esto y esto. El pobre sheikh tiene que sudar allá la gota fría, mirar en Google qué es una ibia para darle a usted la respuesta. Entonces, pero en tiempos pasados donde eso no pasaba, piensen en los mercaderes llegaban a tierras nuevas y se sentaban a comer y ¿qué sheikh? No cargaban un sheikh entre el barco para andarle preguntando qué puedo comer y qué no. Entonces los mercaderes era simple, ¿qué tiene esto? No, tiene tales y tales ingredientes, bueno, me lo como, ya, ¿sí? Entonces, estas son relaciones culturales que nos da el Islam, reacciones culturales que nos da el Islam.
Es decir, que nos permite la vivencia de nuestra cultura de una manera tranquila a través de unas reglas simples y que son supraculturales. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen que pensar en que hay un asunto que se llama la interculturalidad. La interculturalidad es cuando una cultura se encuentra con otra y se chocan y entonces pasa lo que pasaba en los procesos de colonización. Ahí vamos. Entonces depende de la cultura atacante y la cultura receptora, se puede dar o una fusión o se puede dar una dominación o se pueden dar diferentes procesos, ¿verdad? La cultura islámica está dada para no ser agresiva con la cultura receptora. En este caso vamos a hablar del musulmán que se convierte, es, digamos, latino, porque somos latinos. Entonces, el musulmán latino que se convierte recibe la cultura islámica, ¿cierto? Entonces, la cultura islámica no está hecha para ser agresiva, para ser contundente, sino para ir cambiando poco a poco las diferentes cosas que componen la cultura receptora, pero solamente aquellas que van en contra de la akida. Las que no van en contra de la akida no es necesario cambiarlas. Increíble, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de algo que se llama el iceberg cultural. ¿Qué es el iceberg cultural? El iceberg cultural es que cuando tú estás en una cultura, tienes una parte explícita, que es la puntica del iceberg. Piensen en un iceberg, lo que sobresale del mar. Esa puntica es la parte explícita, es lo que es obvio, lo que es esperado en una cultura, y ahí se encuentran los idiomas, la costumbre, la religión y la comida. Sí, básicamente esas 4, pero hay más. Y la forma de vestir, perdón, son 5. Entonces, tenemos el idioma, la costumbre, la religión, la comida y la forma de vestir, ¿cierto? Y tenemos debajo del iceberg, que es la gran mayoría de lo que cargamos culturalmente, lo implícito, que es lo que nos sorprende o es lo que es inesperado. Entre esto tenemos relaciones interpersonales, relaciones de yo a yo, procesos de liderazgo grupal, procesos de liderazgo, el tono de voz. El tono de voz es una forma implícita del iceberg cultural. Increíble, ¿verdad? Las formas de expresión de cariño, ¿verdad? Las relaciones de proximidad, las cuestiones de género, los destinos de género, me puedo yo sentar aquí a enumerarles, pero el asunto es que todo lo que está explícito, lo que está debajo del iceberg cultural, es lo que realmente hace que las instituciones sociales que venían atrás funcionen y que son las que establecen el sistema de gobierno. Entonces, realmente el iceberg cultural, lo que nosotros vemos es una forma muy pequeña, ¿verdad? Pero lo que está implícito en nuestra cultura es lo que es la mayoría de lo que somos o lo que nos configuramos como personas. Les voy a poner un ejemplo muy simple. Nosotros los latinos somos súper efusivos. Yo me di cuenta, estando en el exterior, nosotros hablamos duro, manoteamos, yo no puedo evitar una clase con las manos quietas, me parece increíble eso, manoteamos, abrazamos, a todo el mundo le saludamos, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo siguió tu mamá? ¿Cómo siguió tu papá? Le averiguamos la vida a todo el mundo, somos entradores, somos charladores, es una cosa impresionante. Los ingleses, por otro lado, son personas supremamente secas. ¿Sabes? Una persona, cuando conocí ingleses, a mí me chocó muchísimo porque yo seguía pensando, ¿será que les caigo mal? Porque uno les dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Y cómo se viste? Bien. Y ellos no se paran, son así y saludan. Es una cosa increíble, pero ellos no son efusivos y es muy bonito estas relaciones interculturales porque tú te das cuenta también como de esas exageraciones que uno tiene para un lado y para el otro. Y a veces yo le preguntaba a un compañero inglés que teníamos que me gustaba mucho hablar con él, yo les decía, ¿por qué son así? Él decía que, por ejemplo, un abrazo para ellos como familia, ellos no se abrazan mucho, sino que un abrazo es cuando pasa algo muy especial, muy profundo para ellos como personas. Entonces me parecía increíble, ¿no? Porque aquí lo abraza uno el tío, el vecino en Navidad que está borracho, lo coge a uno, ¡venga, lo abrazo! Y uno, sí, todo el mundo se abraza, allá no. Entonces, este pequeño relación interpersonal, que es algo muy, muy sencillo, cambia diametralmente desde de los latinos a los ingleses, por ejemplo. ¿Sí?
Sí, entonces, por ejemplo, esas formas de expresiones que uno, a veces inclusive de ciudad a ciudad, ¿no? Entonces, los que han tenido que emigrar de ciudad por alguna razón, dicen, no, es que yo no me acostumbro a la comida de acá, no, es que yo no me acostumbro a la forma de vestir de acá, es que, y estamos hablando de ciudades dentro del mismo país, entonces miren cómo este iceberg implícito está tan profundo en nosotros. Entonces, ahí es donde viene el asunto con el Islam. El Islam entra a cambiar lo implícito. ¿Por qué lo implícito cambia lo explícito? Cuando nosotros nos centramos en cambiar lo explícito, por ejemplo, la forma de vestir, hablemos de la forma de vestir que es bastante común, ¿no? Entonces empezamos a cambiar nuestra forma de vestir. ¿Qué pasa? Lo implícito sigue ahí, entonces seguimos siendo, por ejemplo, de pronto, no sé, gritonas, ¿sí? Entonces somos una mujer con hijab, pero somos terriblemente gritonas y mal geniadas. O somos mujeres con hijab, pero seguimos siendo muy seductoras, ¿sí? Entonces uno sigue, por ejemplo, tratando a todos los hombres de papi. Es algo que hacemos mucho las colombianas. Entonces, hola papi, salam aleikum papi. Yo he escuchado eso. Salam aleikum papi. O mandándole besitos por chat a los hermanos. No, ay, gracias hermano, me entiendo como... Sí, y uno, eso no se hace. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te dedicas a lo explícito de la cultura, a esas 5 formas de lo que hay antes, lo implícito sigue estando. Y ahí es donde está el quid de lo hermoso del Tawhid. El Tawhid, al pertenecer a la Akida, pertenece a esa esquina del triángulo que no estamos dispuestos a negociar y que no se cambia en la cultura islámica, pero esa esquina del triángulo afecta nuestras relaciones interpersonales y afecta nuestros sistemas de gobierno, y afecta nuestras instituciones, perdón. De esa manera, el Islam se configura en una guía moral, en una guía supracultural, si lo quieren así, que lo que hace es guiar a través del Tawhid. El Tawhid es la manera como nosotros podemos islamizar nuestra cultura sin negarla, porque eso es lo más importante. Nosotros no tenemos que arabizarnos para ser musulmanes, pero sí tenemos que islamizarnos, y ese es como el asunto, ¿no? El Tawhid es el determinante cultural del sistema de la Akida. Espero que eso haya quedado claro. El Tawhid es el determinante cultural, es decir, el monoteísmo es lo que va a marcar nuestras reacciones en el iceberg cultural, tanto en lo explícito como en lo implícito, y redimensiona ese iceberg, de tal manera que ya empezamos a preguntarnos si eso implícito, que a veces ni lo pensamos, ni lo analizamos, ni lo tenemos en cuenta, sino que simplemente está ahí porque pues ahí fuimos criados y punto, empezamos a redimensionarlo de acuerdo a nuestra creencia y especialmente de nuestro Tawhid. Y el Tawhid es lo que moldea una civilización única en todo el mundo, y es lo que nos da el molde a todos los musulmanes, y es lo que hace que nosotros seamos una umma. La cultura islámica no es la cultura ni la árabe, ni la pakistaní, ni la inglesa, ni la francesa, ni la española, ni la latina, ni ninguna. La cultura islámica es la cultura del Tawhid, que configura la umma islámica. Y en el asunto de configurar la umma islámica, que ya lo hemos visto, entra la ética del ser y la ética del hacer. Cuando tú tienes la ética de las dos cosas, el sistema cultural se empieza a ver trastocado, porque el Tawhid empieza a redimensionar cada una de las partes del iceberg cultural. Entonces, esta clase ya se puso más pesada, ¿verdad? Sí, salam aleikum, papi. Entonces, esta clase ya está un poquito más pesada. Esta es la introducción del asunto del Islam y la cultura. Vamos a ver en las próximas clases cómo la UMA configura el iceberg cultural, ¿cierto? Entonces, espérenme un segundo, escribo acá. Vamos a ver cómo la UMA, atravesada por el Tawhid, configura nuestro iceberg cultural, cómo lo podemos hacer de manera correcta, cómo se alimenta el iceberg de una parte a otra, y cómo eso también va a retribuir no solo en nuestra religión, sino en nuestra sociedad. Acuérdense de lo que habíamos hablado, de impactar el momento sociocultural en el que vives, ¿verdad? Entonces, de hacer fluir el tiempo-espacio a tu alrededor, que eso tiene que ver con cómo el Islam modifica las estructuras sociales de la cultura a la cual perteneces. Para eso, les recomiendo leer la historia de Indonesia. Vamos a hablar y vamos a tomar muchos ejemplos de cómo Indonesia se islamizó, siendo un país que Indonesia y Malasia
se islamizaron, hoy en día son unos países muy, muy islámicos, de mayoría islámica, pero además son países en donde conviven religiones de, o sea, budismo, taoísmo, islam, catolicismo, cristianismo. Todas las religiones se ven reflejadas en estos países, sin contar con que tienen muchísimas etnias indígenas. Por ejemplo, Indonesia tiene muchas etnias indígenas, tiene muchas más, por ejemplo, que Colombia, que es un país muy diverso étnicamente. Entonces es un proceso muy bonito porque es un proceso respetuoso para con la cultura diversa a la que pertenece, que no es un proceso impositivo, sino realmente una cosa de fluir entre todos. Entonces, por eso les recomiendo leer sobre la historia de Indonesia y Malasia para que no estén como tan perdidos. Mañana, inshallah, nos vemos a las 5 de la tarde. Estamos haciendo las clases a las 5 antes de romper ayuno, inshallah, para aprovechar estos últimos momentos. Recuerden que les queda, acá en Colombia queda como media hora para romper ayuno. Recuerden hacer dudas y recuerden que estamos en los últimos 10 días de Ramadán, para que ustedes aumenten su ibada, su adoración y para que busquen Lailatul Qadr. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta y mantienen su cultura, sí, Indonesia y Malasia son geniales porque se islamizaron completamente y son su propia cultura. No tuvieron que cambiarse. Si tienen alguna pregunta, me dicen, por favor. Entonces, inshallah. Entonces mañana nos vemos a las 5 de la tarde. Vamos a hablar sobre Islam y cultura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu para todas.